estos 12 apóstoles, por tener cerca a Jesús con ellos vieron milagros que nunca, ni siquiera me imagino que habían visto en toda su vida. Éxodo 33, versículo 15. Solamente voy a leer ese versículo, pero más adelante les voy a dar el contexto y les voy a dar la parte principal de lo que quiero mencionar con esto. Dice así: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Amén. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amén y amén. Dios siempre ha querido estar en medio de nosotros. Ese es el deseo de Dios constantemente. Que nosotros seamos ese pueblo escogido para Él, ese especial tesoro. Y que por supuesto Él sea nuestro Dios y nuestro Señor. Y esto lo hemos visto constantemente, lo podemos ver en las Escrituras. Dios estuvo caminando en el medio del desierto con el pueblo de Israel. ¿Y cómo sé esto? Porque había una columna de fuego en la noche y una columna de nube que les dirigía en medio del desierto hacia la tierra prometida. Moisés sabía esa presencia, constantemente la veía y estaba en medio de ellos. Abraham también lo vio, que Dios estaba en medio de ellos, porque se le aparecía. Eso se le llama como una teofanía, como cuando Dios se le presenta a Abraham personalmente. Y ahí es donde le da grandes promesas, donde lo libra, donde lo bendice. Abraham lo vio. Los apóstoles, grandes hombres de Dios que vemos en las Escrituras, sabían que Dios estaba en medio de ellos. Lo sabían porque no solamente lo escucharon, sino que también lo vivieron personalmente. Y no solamente esto podemos ver, sino que hay algo maravilloso, y es que cuando Dios nos da una promesa, nos dice: yo voy a estar con ustedes para siempre. Es la promesa que Dios nos dio. No solamente es el deseo de Dios, no solamente es lo que Dios quiere en medio nuestro, sino que también nos prometió que iba a estar para siempre con nosotros. Y a pesar de esa promesa, y a pesar de todo lo que hemos visto, hoy en día la gente ve la presencia de Dios de una forma diferente. Muchos ven esta promesa de Dios como solamente una simple afirmación de Jesús, o como un dogma así simple de repetir, o quizás como un refrán. Otros lo toman y dicen: sí, yo sé que Dios está con nosotros. Toman la presencia de Dios como es por el momento de sentir algo precioso, quizás frío, quizás calor, quizás alegría, pero hasta ahí nomás. Y no saben el valor de la presencia de Dios, de lo que estos hombres supieron y vieron, y de esa gran promesa que nosotros tenemos, que es que Él iba a estar para siempre con nosotros. Y hoy en día se toma muy fácil, rápidamente, el hecho de que sepamos que Dios está con nosotros. Pero una cosa es saberlo, pero otra cosa es vivirlo y hacerlo realidad en nuestras vidas. Y Moisés lo sabía muy bien. Moisés fue quien Dios escogió para sacar de la esclavitud de Egipto a todo el pueblo de Israel. Y Dios lo sacó con un brazo fuerte, con maravillas, con las plagas que llegaron a Egipto, lograron salir. Dios abrió el mar en dos y ellos pudieron pasar en seco. Y Dios les daba el agua de la roca, el maná que caía para con cada uno de ellos, les daba todo lo suficiente. Peleaba por ellos cuando se enfrentaba a un enemigo para no dejarlos continuar hacia el objetivo.
Y Dios siempre estaba con ellos, porque también les prometió esa columna que iba a estar permanente de día y de noche para guiarles, para protegerles, para bendecirles. Pero llegó un momento dado que el Señor le dice a Moisés que subiera a la cumbre en el monte Sinaí, porque allí se iba a ver con él y allí iba a recibir instrucciones específicas para el pueblo, para que este pueblo fuera especial para Dios, pero también para hacer que este pueblo supiera lo que Dios quería, así poder ser el pueblo, la nación que Dios quería que se convirtiera. Y Moisés sube, pero dice la Biblia que él se tarda más de lo acostumbrado, se tardó 40 días allí estando con Dios. Y dice en la palabra de Dios que cuando Dios vio esto, que el pueblo se estaba desesperando, dice que el pueblo empezó a hacerse un becerro de oro y empezaron a adorarlo y a decir que ese Dios los había sacado. El Señor le dice a Moisés que fuera rápido porque el pueblo se estaba desenfrenando. Allí recibieron la exhortación, recibieron en cierta forma el castigo, pero hay algo que recibieron y que cambió, marcó en ese momento el corazón de la vida de Moisés. Y dice la Biblia que el Señor les dice: yo voy a enviar a mi ángel que vaya y los lleve a la tierra prometida, porque lo que yo prometo les voy a cumplir, y ciertamente yo se los prometí y yo les voy a dar esa tierra que tanto anhelan, pero mi presencia no va a ir con ustedes más, porque son un pueblo rebelde de dura cerviz y no voy a caminar más con este pueblo. Esta noticia para Moisés fue tan terrible, que es lo que el pasaje que leímos y dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Significa, Moisés no quería una tierra prometida porque Dios no iba a estar con ellos. Para Moisés, la presencia de Dios era más importante que una tierra prometida. Moisés prefirió quedarse en el desierto antes de tener todos los beneficios que Dios les había prometido, pero sin ese Dios quien se los había prometido. ¿Y por qué era tan importante para Moisés? Moisés se dio cuenta quién fue Dios desde el primer momento hasta ese día. Dios los sacó de la esclavitud. Les daba el pan y el agua. Los protegía de sus enemigos, les guiaba en todo momento y estaba ahí cuidando y velando para que el pueblo de Dios tuviera todo lo necesario. Moisés se dio cuenta que el Dios Todopoderoso era lo que más necesitaban en sus vidas, porque sin la presencia de Dios podríamos tener la tierra prometida, pero seríamos infelices, no tendríamos todos los beneficios de tener a Dios con nosotros. Y por supuesto, Moisés sabía que sin la presencia de Dios, esa tierra prometida iba a esfumarse en días, porque sin Dios, quien los cuidaba, quien los protegía, quien los bendecía, iba a ser pasajera la bendición que iban a tener. Moisés sabía la importancia de saber que Dios estuviera con ellos aún en la bendición. Por eso la decisión que toma Moisés, y es decirle: aquí me quedo y no me voy a ningún lugar a menos que tú vayas con nosotros. Eso es lo que es valorar la presencia de Dios, y es lo que yo quiero resaltar en este día, en esta noche. Necesitamos asegurarnos que Dios esté continuamente con nosotros en cualquier cosa que estemos haciendo. Que Él vaya con nosotros, porque sin su presencia es imposible poder seguir adelante en esta vida. Y hoy en día muchos dicen: si yo tuviera dinero lo tengo absolutamente todo.
Si yo tuviera salud, lo tengo absolutamente todo. Si yo tuviera estas posesiones, lo tendría todo, pero no saben que aunque eso es quizás bueno para vivir cómodamente, no es lo suficiente y es temporal, es pasajero. Por eso Moisés lo sabía. Yo no quiero una tierra de bendición porque Dios no va a estar allí. Y es lo que necesitamos entender. Si Dios no está, no hay absolutamente nada. Si Dios no está, es fracaso total en nuestras vidas. Es lo que necesitamos entender. Moisés hizo todo lo posible para que Dios decidiera caminar con ellos. Fue e hizo una tienda, la sacó fuera del campamento y empezaron a buscar a Dios desesperadamente. Hasta que Dios vio cómo toda una nación se humilló delante de Dios y Él les dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Desde ese momento, el Señor les dice: yo haré cosa tremenda con ustedes. Yo estaré con ustedes. Y Dios estuvo con ellos. Y vino la bendición para el pueblo de Israel. Y al final Dios les dio la tierra prometida. Pero lo mejor de todo es que Dios estaba con ellos. Porque si ustedes van al libro de Josué, ustedes van a ver cómo Dios peleaba y les daba esas tierras y les daba paz sobre todos los lados, y no había enemigo que se enfrentara al pueblo de Dios que no fuera destruido, porque Dios estaba con ellos. Y es lo que hoy en día hemos olvidado, porque como sabemos que tenemos una promesa, entonces no valoramos ni tampoco nos percatamos que en todo tiempo, en todo momento, Dios vaya con nosotros. Porque les digo algo, aunque Dios nos ha dado esa promesa, nos puede pasar como el pueblo de Israel, y es: yo no voy a seguir más con ustedes. ¿Y por qué sucede eso? Porque muchas veces nos olvidamos que tenemos a Dios, lo dejamos de buscar y hacemos todo lo contrario a lo que a Él no le agrada, y eso hace que Dios diga: no voy a ir con ustedes porque ustedes me dieron la espalda y no quieren nada conmigo. Por esa razón podemos hacer que Dios no quiera ir con nosotros, porque el pueblo de Dios, Israel, eso fue lo que hizo: darle la espalda a Dios y decirle que otro Dios los había sacado. Necesitamos nosotros saber en todo tiempo que Dios está presente en cada circunstancia de nuestra vida. ¿Y cómo lo podemos hacer? Como lo hizo Moisés, buscándolo todos los días de nuestra vida, escudriñando las Escrituras y haciendo lo que a Él le agrada, en obediencia absoluta a nuestro Dios, porque eso hace que nosotros no solamente sepamos que Dios está con nosotros, sino que se va a manifestar la realidad del Dios Todopoderoso en cada momento, en cada circunstancia de nuestra vida que estemos enfrentando, y las cosas que vamos a hacer en este tiempo y en todo momento. Si Dios está con nosotros, todo lo tenemos resuelto y solucionado. Amén. Pero ¿por qué es importante que nosotros sepamos que Dios está con nosotros? Porque es importante saber y tener la necesidad que Él esté en todo tiempo con nosotros en cualquier momento de nuestra vida. La vida de José fue una vida que al principio parece ser que no había esperanza para él, había persecución porque su familia lo quiso matar, sus propios hermanos. Lo vendieron a Egipto, allí lo compró Potifar. Pero hay algo singular en la vida de José. Dice específicamente la Biblia: Jehová estaba con José y hacía que todo prosperara en sus manos. Porque no solamente él estaba en ese lugar, sino que todo lo que hacía José, Dios lo hacía prosperar. Porque Jehová estaba con José.
estuvo en la casa de Potifar y fue tan la influencia de Dios en la vida de José que hasta la casa de Potifar era bendecida por causa de José, porque José, cuando trabajaba, hacía que todo se prosperara porque Dios estaba con José. Y a pesar que recibió una noticia de que lo iban a mandar a la cárcel porque lo engañaron, porque su esposa, la esposa de Potifar, quería acostarse con él y él no accede, lo llevaron a la cárcel. Pero a pesar que estaba allá en la cárcel, también dice específicamente la Biblia: pero Jehová estaba con José y le entregaron todo lo que era el servicio, todo lo que era concerniente a la cárcel a José, y él era quien dirigía la cárcel, porque Jehová estaba con José. Y al final de todo, Dios lo promueve y lo pone como el segundo en el reino de Egipto, como gobernador de Egipto, para preservar la nación y preservar también a su familia. Pero todo esto sucedió porque Jehová estaba con José. Y les quiero decir algo. Parece ser que muchos han pensado que tener la presencia de Dios, eso significa que podamos evitar los problemas, pero eso no va a suceder así. Porque aunque Dios estaba con José, José pasó calumnias y fue vendido a Egipto, pero también fue llevado a la cárcel. Pero lo mejor de todo es que aunque estaba pasando momentos difíciles, Dios estaba con él, y en donde él estaba todo prosperaba, sin importar si estaba en la cárcel, sin importar si estaba en un lugar donde no era su propia familia, sin importar el lugar, Dios lo hacía prosperar, porque donde está Dios, todo prospera y todo hace reverdecer él. Y aunque pasemos por momentos difíciles, si Dios está con nosotros, todo va a ser de bendición. Cuando Dios está, aún en los momentos difíciles, también Él no estará allí y no nos va a dejar y nos va a sacar de allí dispuestos para recibir grandes cosas como lo hizo Dios con José. ¿Por qué? Porque Dios estaba con José. 3 jovencitos que fueron llevados al exilio, a una tierra pagana, a una tierra que se llamaba Babilonia. Estos 3 jovencitos se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego. Estos son los nombres que se le puso allí el rey de Babilonia, que era Nabucodonosor. Pero dice la Biblia que Nabucodonosor levantó una estatua. Y dice que se había firmado un edicto que decía que cualquiera que no se arrodillara delante de la estatua iba a ser echado en el horno de fuego. Esa era la orden. Pero por supuesto estos 3 jovencitos amaban al Señor, lo adoraban y tenían el temor de Dios en su corazón y no se arrodillaron delante de la estatua. Esto les llevó a que fueran echados al horno de fuego. Pero lo que quiero resaltar es que ellos fueron echados al horno de fuego, pero antes de ellos tomaron una decisión y le dijeron al rey: sepas, oh rey, que nosotros no nos vamos a arrodillar delante de la estatua, porque sabemos que si vamos a ser echados en el fuego, Dios nos va a librar. Pero sepas que si no, Dios no nos va a librar, tampoco nos vamos a arrodillar delante de la estatua. Estos 3 jovencitos tenían una determinación por Dios, porque decían: si Dios nos libra, amén por eso. Pero si Dios no nos libra, también amén, porque no nos vamos a arrodillar delante de esa estatua. Ellos fueron puestos allí, pero en el momento el rey Nabucodonosor se percató de algo y dice: ¿no eran 3 los hombres que había puesto en el horno de fuego? ¿Cómo es que yo veo a 4 hombres caminando, dando vueltas, danzando y sin estar amarrados? Desde ese momento el rey se percata y dice: el 4.º hombre se parece al Dios o al hijo de los dioses. Y ese 4.º hombre, hoy lo sabemos que era Jesús, que estaba allí en medio de ellos, caminando con ellos. Y después de eso los sacan a estos 3 jovencitos y dice la Biblia
que ni siquiera olor a humo tenían en sus ropas, ni siquiera sus cabellos se habían quemado, y esto les provocó que fueran puestos en un lugar de honra y sus enemigos fueran puestos en ese foso, en ese horno de fuego, y fue exaltado el nombre de Dios en ese lugar. ¿Por qué? Aunque ellos pasaron por dificultades, Dios mismo estaba con ellos en el horno de fuego y les guardó, pero los sacó de allí y los puso en lugares de honra y de bendición, porque Jehová, el Dios Todopoderoso, estaba con estos tres jovencitos desde el principio hasta el final. Y esto nos quiere decir algo. Muchas veces quizás estamos en ese horno de fuego, llenos de dificultades por todos lados, pero una cosa sí es ciertísima: si Dios está con nosotros en todo momento, lo que está pasando a nuestro alrededor ni siquiera nos va a afectar y a tocar. Y si Dios está con nosotros, nos va a sacar y nos va a llevar a lugares de honra y de bendición. Porque si Dios está con nosotros, siempre vamos a tener la victoria asegurada para nuestras vidas. Amén. Eso es la importancia de saber que Dios esté con nosotros. Y ya para terminar, habían 12 hombres que el Señor había escogido y los había llamado sus apóstoles, para que estuvieran con Jesús y después para que los enviara a predicar. Pero estos 12 hombres caminaron con Jesús, pero pasó algo en ellos, y es que cada vez que caminaban con Jesús, veían milagros extraordinarios en sus vidas. ¿Por qué? Ellos vieron cómo resucitó a muchas personas, cómo multiplicó el pan y le dio a multitudes, cómo sanaba cojos, a enfermos, a ciegos, y cómo traía libertad porque salían los demonios de las personas, y cómo predicaba el evangelio. Estos 12 apóstoles, por tener cerca a Jesús con ellos, ellos vieron milagros que nunca, ni siquiera me imagino que habían visto en toda su vida. Y esto es lo que va a provocar si Dios está con nosotros. Vamos a ver milagros extraordinarios en nuestras vidas, porque donde está Él, ese Dios Todopoderoso, pasan milagros en todo lo que está alrededor nuestro, aún en nuestras vidas, porque los mismos apóstoles evidenciaron milagros a favor de ellos. Esta es la importancia que nosotros debemos tener, y es lo que en cierta forma nos debería preocupar, y es que a pesar que sabemos que Dios nos ha prometido que estará con nosotros para siempre, que todos los días hagamos que Él esté en todo momento, en cada momento de nuestra vida, siempre con nosotros, porque Él nos va a ayudar, aún en medio de la dificultad. Nos va a sacar de los momentos difíciles hacia la victoria, porque cuando estamos con Dios, Dios va a prosperar todo en nuestras manos, sin importar en el lugar de dificultad que nos estemos pasando. Cuando Dios está con nosotros, en nuestra vida se va a empezar a ver rodeada de milagros extraordinarios, solo por tener su presencia con nosotros en todo momento. Eso es lo que nosotros debemos entender, que la presencia de Dios es lo más valioso que nosotros tenemos, y es lo que debemos tener todo el tiempo de nuestra vida. Por eso necesitamos valorarla, cuidarla y buscar todos los días de nuestra vida, que su presencia siempre, en todo momento, esté con nosotros, así como lo hizo Moisés, que si su presencia no iba, él no iba a ir tampoco a ningún lado, porque Moisés sabía la importancia de su presencia en medio nuestro. Y esto es lo que nosotros debemos tener todo el tiempo, conciencia de que su presencia lo vale absolutamente todo. Hay una parábola que el Señor dijo, y es acerca de la importancia de tener en nuestra vida la presencia de Dios. Dice la Biblia, Jesús dijo
el reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró un tesoro, fue y lo escondió y vendió todo lo que tenía por ese tesoro. Esa es la presencia de Dios, que es más valiosa que lo que podamos tener alrededor y lo que nosotros tenemos en nuestra vida. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos presente. La presencia de Dios es más valiosa que cualquier cosa en esta vida. Así que hoy solamente quería decirles, necesitamos no solamente saber que nos ha prometido que su presencia estará con nosotros, que Él estará siempre con nosotros, pero que nos encarguemos y que nos cuidemos de que Él esté siempre, en todo momento, en nuestras vidas. Que su presencia esté continuamente con nosotros. Que antes de empezar algo, que sepamos que Él va a ir con nosotros. Antes de emprender algo, que sepamos que Dios va con nosotros. Antes de hacer algo de nuestros sueños, de nuestros anhelos, de hacer cualquier cosa, que sepamos que Él va con nosotros. Porque eso es lo que necesitamos para tener éxito, para tener la bendición, para que todo esté bien, que su presencia esté con nosotros. Y que le digamos al Señor que antes de cualquier cosa lo queremos a Él y que esté con nosotros, porque la presencia del Señor es algo real que necesitamos vivir, entender y comprender en nuestra vida. Y que sea algo del día al día, al diario vivir, que su presencia esté con nosotros. Así que vamos a orar y vamos a decirle al Señor que queremos que su presencia siempre esté con nosotros en cualquier momento de nuestra vida. Que si vamos a emprender algo, hacer cualquier cosa, que Él vaya con nosotros. Que Él vaya con nosotros. Porque eso es lo que nos garantiza si vamos a estar bien o si no lo vamos a estar. Yo te doy gracias, Señor. Hoy te pedimos perdón porque muchas veces arrancamos a correr a hacer algo. Porque emprendemos cosas y ni siquiera te tomamos en cuenta. Muchas veces nos olvidamos que te tenemos a ti tan cerca. Perdónanos, Señor, pero queremos que a partir de ahora siempre estés con nosotros. Sabemos que hay una promesa, Señor, y nos prometiste que para siempre ibas a estar con nosotros. Pero queremos que esa promesa no solamente se quede en labios para afuera, sino que seas real, tan real en nuestras vidas, Señor, que aún la gente lo pueda notar. En el nombre de Jesús. Anhelamos tu presencia, Señor. Y te vamos a buscar todos los días de nuestra vida. Porque lo que queremos es tener tu presencia con nosotros, Señor. No solamente cuando estamos en la iglesia. No solamente cuando estamos en la casa. Sino en cada paso que nosotros demos en esta vida. Queremos que estés ahí. Que estés con nosotros. Que camines con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, te vamos a buscar y vamos a hacer todo lo necesario para que siempre, Señor, estés ahí y no haya nada que estorbe entre tú y nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, valoramos tu presencia, Señor. Sabemos que quieres estar siempre, en todo momento, allí, porque nos vas a ayudar. Nos vas a bendecir, nos vas a proteger, nos vas a avivar y nos vas a dirigir a ese lugar donde nos quieres llevar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque sabemos que estás con nosotros, pero hoy te decimos, te queremos siempre, que habites en medio nuestro, que hagas morada, Señor. En el nombre de Jesús.